Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo día de la nueva evangelización, de la nueva vía o tercera del Espíritu Santo con su servidor el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín o Reverendo John Soria, hoy a su programa 113 de miércoles de la octava pascual o de Pascua. Este día la palabra de Dios pues nos va a mencionar cómo la iglesia, aquellos líderes, servidores, apóstoles, testigos de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, continúan la obra de Jesucristo. Es decir, en la versión de la segunda parte de la obra lucana, que son los Hechos de los Apóstoles, vemos como Pedro y Juan, dos de los apóstoles muy cercanos a Jesucristo, siguen haciendo los milagros que Jesús hacía, como para indicar la continuación de la obra de Jesucristo a lo largo de la historia por medio de la iglesia. Claro, siempre y cuando el autor de toda esta obra de salvación es el Espíritu Santo. Bueno, pues el día de hoy tenemos la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 del 1 al 10, y también hoy se nos habla de la versión de los caminantes de Emaús, Lucas 24, 13 al 35, y el Salmo 104, que nos expresa la acción de gracias por las obras maravillosas que Dios ha hecho recientemente, y en realidad no solamente hace 2000 años, sino siempre las ha hecho y las seguirá haciendo, porque Dios siempre es el Todopoderoso. Vamos pues a escuchar lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, 1 al 10. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había ahí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos y Pedro le dijo: míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesús, camina. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante, sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa dentro del templo, quedaron llenos de asombro y no salían. Quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Vamos a responder esta palabra de Dios con el Salmo 104. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen. El Señor es nuestro Dios, y gobierna la tierra sus decretos. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. Vamos ahora a escuchar el Evangelio de San Lucas, la historia de los caminantes de Emaús. Lucas capítulo 24, 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían,
Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, las lecturas de hoy sobresalen sobre otras historias, porque por un lado los Hechos de los Apóstoles nos describen con aquella sencillez y disponibilidad que 2 apóstoles, el príncipe de ellos, San Pedro, el primero de los apóstoles, y Juan, aquel que reclinó su cabeza en el pecho del maestro y que en su teología juanina, la tradición dice que él nos descubre los misterios más profundos o la espiritualidad o teología de la persona de Jesucristo. Y es de notar que algunas personas enemigos de la iglesia o de la fe cristiana, específicamente me refiero a los testigos de Jehová, que dicen que el Apocalipsis habla de cómo se habla contra el anticristo o la bestia, y describen al Papa de todos los tiempos, incluyendo al actual, al Papa Francisco, como si él fuera el anticristo. Y aquí vemos la historia de Juan y Pedro haciendo un mismo milagro en el nombre del mismo Señor Jesucristo. Entonces se supone que si Juan es el autor también del Apocalipsis, o si no, por lo menos una figura importante en quien haya escrito el último libro de la Biblia,
no pudo haberse referido a su compañero de ministerio como la bestia, porque tanto él, Juan, como Pedro, le dicen a este hombre tullido, mira, no tenemos oro ni plata, no podemos ofrecerte como una institución más de las que hay en el mundo las cosas o beneficios de este mundo, sean riquezas, sea alimento, sea vestido, fama, no. Pero lo que sí tenemos, te lo vamos a dar. Fíjate en nosotros. Míranos a los ojos. Este hombre los miró esperando recibir una limosna, pero le dijeron, oro y plata no tenemos, pero lo que sí tenemos, recíbelo. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y aquel hombre empezó poco a poco a estirar los pies y de un salto se levanta, se pone a caminar, a bailar de alegría y entra con los apóstoles, brincando y saltando de alegría, porque el Señor acababa de hacer un portento, un milagro a través de los seguidores de Jesús. De esta manera, como les decía al principio, las lecturas de hoy nos presentan los Hechos de los Apóstoles como una continuación del Evangelio de Lucas. De hecho, Lucas es el autor de ambas obras, el Evangelio y los Hechos. La obra lucana, pues, consiste en presentar esas varias etapas de la historia de la salvación. La primera, pues, pertenece al Padre Celestial desde la creación del mundo hasta Juan Bautista, por así decir. Es la etapa del Padre en el que Dios promete al Salvador, al Redentor de la humanidad, a su Mesías prometido del pueblo de Israel. Cuando Jesús viene a este mundo desde su encarnación, nacimiento, su vida oculta en Nazaret, su vida pública, el proceso jurídico, condena es injusta y cómo lo ejecutan, muere en la cruz, es sepultado, resucita al tercer día, que es lo que estamos celebrando en esta octava de Pascua, y pues después sube al cielo a los 40 días después de dejarse ver por todos sus discípulos y a aquellos más cercanos, sube glorioso y les ordena que vayan y prediquen el Evangelio, un Evangelio que consiste en el actuar de Dios, no solamente un reino idílico de Dios, sino el reinado u obra actual de la mano de Dios. Entonces, reino y reinado son dos aspectos o dos lados de una misma moneda, que es la fe. Y entonces vemos cómo los Hechos de los Apóstoles es una continuación del Evangelio de Jesucristo, de la buena nueva predicada no solamente en Lucas, sino en Marcos también, Mateo y Juan. Por eso quien arregló el orden de los libros o el orden canónico que ahora tiene la sexta palabra de Dios, que es la palabra normativa o canónica de Dios, esos 73 libros, separa la obra de Lucas. ¿Para qué? Para que entre Lucas y los Hechos quede ya también inscrito el Evangelio de Juan. Está primero Mateo, Marcos, que de hecho Marcos parece ser que fue el primer evangelio escrito. Está entonces Mateo, Marcos, Lucas, viene el Evangelio de Juan. Igual también la obra de Juan parece ser que es primero se escribe la primera carta de Juan y después se escribe el Evangelio, pero de alguna manera este fue el orden que se le dio, inspirados por el Espíritu Santo los padres de la iglesia y aquellos que pusieron ese orden, por algo lo pusieron así. De cualquier manera, la iglesia es la institución que no solamente es humana, compuesta por seres humanos, hombres y mujeres, y discípulos del Nazareno, sino que también es una obra divina, porque es Dios, el Padre Celestial, desde el comienzo de la creación del mundo, proyectaba un día reunir a todos los pueblos de la tierra para que tuvieran un solo Dios, que es el único Dios verdadero, y a su enviado Jesucristo, pues en eso consistiría la salvación, que comprendiéramos que no hay otro mapa de regreso al paraíso perdido o a la casa que hemos abandonado desde el comienzo, más que el pueblo nuevo de la alianza, que es la iglesia. Ese es el mapa que Dios ofrece a todos los pueblos de la tierra, a toda la humanidad, a todas las naciones, la iglesia cristiana católica romana. Bueno, quiero decirles aquí que también hablaremos de la iglesia de Cristo, un poquito diferenciada y al mismo tiempo integrada con la iglesia cristiana católica romana, porque si bien no podemos decir que la iglesia cristiana católica romana sean los únicos que nos vamos a salvar,
porque la iglesia de Cristo es mucho más que la iglesia romana, la iglesia cristiana católica romana, porque es la iglesia de Cristo que incluye a todos los que llevan el nombre de cristianos. Todas las denominaciones cristianas y la iglesia católica somos un solo rebaño bajo un solo pastor, solamente que nosotros somos los que hemos puesto las divisiones. Por ejemplo, esas sectas que se dedican a atacar la verdad de la Biblia, la verdad de la iglesia, la verdad de la tradición, creyendo que su interpretación es la única y que todos los demás estamos condenados. No, nosotros no condenamos a los testigos de Jehová, a los abatistas, a nadie, pero sí les recordamos cuánto les falta para realmente tener la verdad integral del Evangelio. De alguna manera, en los Hechos de los Apóstoles se nos describe no solamente la iglesia de Cristo, toda esa iglesia o movimiento que Jesús trajo, sino muy en particular el papel de Pedro, el papel de Pablo, el papel de Juan, el papel de aquellos más cercanos a Jesús. Por eso hoy tengo la imagen de San Juan 23, el Papa del Concilio Vaticano II, el que lo inauguró, San Juan Pablo II, el gran peregrino y Papa de la Esperanza. Me faltó traer la imagen del Papa emérito, el emérito Papa Benedicto, y también pues tengo aquí la imagen del Papa Francisco, ¿verdad?, que nos invita a caminar juntos. Ese es el ideal del Papa actual, su santidad Francisco, y que indudablemente debió haber tomado el lema de caminemos juntos, let us journey together, precisamente de los caminantes de Emaús, porque con los caminantes de Emaús se nos presenta la oportunidad de valorar la Santa Misa con todos sus elementos, ¿verdad? Porque allí Jesús explica las Sagradas Escrituras a los discípulos y después se hace como que sigue de camino para dejarse invitar que pase a la casa, que se quede porque es noche y oscurece. Pero con Jesús nunca oscurece, siempre es de día. Cuando se sienta a la mesa a comer con sus amigos, se dispone a partir el pan, a bendecirlo, y cuando se los reparte, se desaparece. ¿Por qué? Porque ellos en ese momento lo acababan de reconocer. Por eso se pregunta uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y entonces, en lugar de quedarse tranquilos a dormir ya porque era tarde, a esa misma hora de la noche se regresan a donde estaban los demás apóstoles para decirles, de verdad ha resucitado el Señor. Más bien los otros le dicen a ellos que les iban a contar su historia, que sí se le había aparecido a Simón. ¿Por qué a Simón? Porque Simón es el principal de los apóstoles, el primer papa, y por eso cualquier experiencia pascual o de Jesucristo que tengan los feligreses no puede estar en oposición o en contra del testimonio oficial de los apóstoles, que el Espíritu Santo ha suscitado en ambos lados, en el magisterio de la iglesia y en el sentir del pueblo. Recuerde pues que son 4 fuentes, 4 ríos, 4 arroyos, 4 embudos, a través de los cuales nos llega la palabra toda de Dios. En primer lugar, tenemos la gran tradición, la sagrada tradición, que en la Iglesia Católica le llamamos la Eucaristía, y también el querigma apostólico. Enseguida hablamos de las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque en ellas, puestas en el misal romano, en las lecturas que hacemos en la Santa Misa, pues se convierten en ser lecturas bíblicas, como lecturas litúrgicas. Entonces está la Sagrada Escritura y viene entonces el Sagrado Magisterio de la Iglesia, lo que enseñan los santos padres, los papas específicamente, los obispos, y finalmente el sentir de los pueblos, como estos caminantes de Emaús, que van a llevar su testimonio, pero ellos reciben primero el testimonio de que a Jesús se le apareció a Simón, y luego ya ellos cuentan cómo a ellos también se les apareció en el camino, para que el testimonio de ambos, del magisterio de la iglesia o de los pastores, junto con el testimonio de los fieles, y así nos unimos todos como un solo pueblo de Dios a testimoniar las maravillas que Dios hizo, hace y seguirá haciendo, porque mientras existamos en la historia, el Espíritu Santo sigue guiando a la iglesia para que siga testimoniando el poder de Dios en su siervo Jesús.
Que Dios Todopoderoso les bendiga y nos vemos el día de mañana por la misma hora. Hágale like a este video y no se le olvide contactarnos para si quiere que les enviemos Biblias o rosarios, pues nos haga saber. Aquí tiene el domicilio a donde puede hacernos sus peticiones. P.O. Box 12131, Fresno, California 93776, o el teléfono 559-264-2587 de martes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Que pasen muy buen día.